Buenas tardes a todos, un gusto estar aquí nuevamente. Pues ya hace algunos años que no me paraba en este lugar, ¿verdad? Pero muchos muy buenos recuerdos de 10 años que Dios nos permitió estar aquí en el Calvario. Y pues en todo ese tiempo fue que donde nos pasamos a vivir, nuestros vecinos fueron Ramón y Gaby y entablamos una muy bonita amistad y hemos visto todo este proceso desde cómo ellos aceptaron al Señor como su Salvador y uno a veces no entiende todos los procesos por los que Dios nos pasa, pero Dios es un Dios que busca nuestro bienestar eterno más que nuestra comodidad temporal el día de hoy, ¿verdad? Los procesos que pasamos son para conocerle de una manera que Él quiere revelarse a nosotros, ¿no? Nuestros problemas, como decía un pastor allá en Guatemala, en la sierra que vivíamos, dice, las pruebas, los problemas son bendiciones disfrazadas, ¿no? Son bendiciones disfrazadas porque llegamos a conocer a Dios de una manera personal, especial, diferente, ¿no? Dios nos trata a cada uno de una manera individual, no nos agarra todo como un lote y nos trata a todos iguales. Él nos conoce a cada uno por nombre, como personas individuales, como familias, y Él quiere revelarse a nosotros. Amén. Bien, pues antes de ir a la palabra quisiera que oráramos, que Dios prepare nuestros corazones. Padre, te damos gracias en esta tarde por tu fidelidad, por tu amor. Gracias, Señor, porque tú tienes planes de bienestar, planes para prosperarnos, pero tu deseo mayor es que pasemos la eternidad contigo. Ese es tu deseo. Aquí en la tierra vamos a tener problemas, vamos a sufrir algunas cosas. También durante esos procesos vemos tu mano, vemos tu bondad, vemos tu amor, Señor. Pero tenemos la esperanza de pasar la eternidad conociéndote, gozándonos en tu presencia. Señor, gracias por tu palabra y pedimos que esta mañana hable a nuestros corazones y que podamos salir de aquí retados, animados a correr la carrera que tenemos por delante y seguir hacia la meta, al blanco, el divino llamamiento que es en Cristo Jesús. Tenemos este tiempo y prepara nuestros corazones, nuestra mente, habla a través de tu palabra, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues, en estas últimas semanas he estado pensando bastante en un tema que realmente nació del Sermón del Monte, ¿verdad? ¿Cuántos han escuchado o oído hablar del Sermón del Monte? ¿Sí? ¿Sí? ¿Alguno lo ha escuchado? Hay muchas predicaciones que se predican del Sermón del Monte y Jesús pues habló, enseñó, es un pasaje de la Escritura que tiene muchos diamantes, muchas pepitas de oro, todo así bien conciso, preciso y macizo, como dicen, ¿verdad? Pero es una enseñanza que pues la había leído y la conocemos y nos hemos aprendido versículos desde la escuela dominical sacados de estos pasajes. ¿Quién me puede decir en dónde encontramos el Sermón del Monte? Muy bien, Mateo 5, 6 y 7. Pero no vamos a leer todo eso, nos vamos a concentrar empezando ahí en Mateo 5, 1. Y ese es el versículo que me puso a pensar porque no había parado, no me había detenido a pensar qué realmente era lo que Jesús estaba diciendo o cómo Jesús estuvo enseñando en este pasaje. Ya todos estamos ahí, Mateo 5:1. Dice, y cuando vio las multitudes, subió al monte, y después de sentarse, sus discípulos se acercaron a él. Y lo que me puse a pensar es que realmente en todo el ministerio de Jesucristo, una y otra vez se habla de esta diferencia: los discípulos y la multitud. Los discípulos y la multitud, y son dos grupos que Jesús trató de diferente manera. Son grupos
hasta que me di cuenta en este versículo que normalmente nos vamos al contenido y no vemos el contexto en el que fue hablada la palabra a veces. Y cuando vi que el Sermón del Monte no fue predicado a las multitudes, sino que a sus discípulos, dije, wow, o sea, esto es algo que entonces hay que tomar en cuenta. Las enseñanzas de Jesús, y como vamos a ver más adelante, no son revelaciones que todos pueden entender. Son enseñanzas que Jesucristo específicamente planeó, habló, enseñó para sus discípulos. Entonces, si hubiera que ponerle título a esta sermón, a esta plática, es la pregunta: ¿soy discípulo o soy de la multitud? Y quisiera que hoy nos examináramos y viéramos algunas de las cosas que significa ser un discípulo y las cosas que Jesús decía de la multitud, y que digamos, ¿en dónde estoy yo? ¿Soy solo parte de la multitud o soy de aquellos discípulos que realmente están a los pies de Cristo, escuchando sus enseñanzas y pudiendo entender las revelaciones del reino de los cielos? Y entonces, pues no vamos a realmente hablar del Sermón del Monte en sí, sino pensar en esto: ¿qué es un discípulo? ¿Quién me puede decir qué es un discípulo? Un alumno, muy bien. Ampliando un poquito más, ¿quién me da un poquito más ahí de ser un alumno? ¿Alguien que se deja enseñar? Muy bien, pues hoy hablamos mucho de nuestros maestros y el YEPO y que si la 22 o la 59, pero hablamos de la escuela y los alumnos y los maestros. Pero en los tiempos de Jesús, esta idea del maestro y el discípulo era mucho más profunda, porque muchos de nosotros que fuimos a la escuela, a la universidad, realmente nunca fuimos a la casa de nuestros maestros o de nuestros profesores, ¿verdad? Los veíamos en la escuela y buenos días maestro, buenos días profesor. No conocíamos mucho de su vida privada. Pero en el tiempo de Jesús, de los israelitas, en este tiempo, los religiosos de ese tiempo, cuando se les daba el título de maestros, ellos escogían a un grupo de seguidores que los llamaban sus discípulos. Y entonces ellos no solo llegaban a una escuela, a un salón de clases a recibir una enseñanza, a recibir conocimiento. O sea, el que fueras escogido por un maestro, un rabino, una persona de respeto de ese tiempo era un privilegio. Y esa invitación significaba que tú dejabas tu trabajo, tu casa, lo que sea, y vivías con tu maestro. Vivías con tu maestro, pasabas la vida, conocías a profundidad al maestro, y durante ese tiempo el discípulo iba aprendiendo no solo conocimiento que le era impartido por el maestro, sino el estilo de vida, los valores, la manera de llevar a cabo pues los propósitos que el maestro tenía. Entonces vemos que en este pasaje pues Jesús hizo esa distinción. Él dice que cuando vio a la multitud, no se puso a predicarle a la multitud, sino que él se separó de la multitud, se fue al monte, se sentó, que ahora lo hacemos al revés, ¿no? Ustedes todos están sentados y yo estoy parado aquí, pero mejor yo me siento y ustedes se paran, ¿cómo la ven? Pero Jesús se sentó, llamó a sus discípulos y entonces comienza a hablarles, a enseñarles, y pues las bienaventuranzas. ¿Cuántos temas no habla aquí del divorcio, de que somos la luz del mundo, cómo llevarnos con las otras personas? Él enseñó que la ley de Moisés hablaba de actos externos, pero Jesús requería que la gracia, los que estamos bajo la gracia, la ley de la gracia, tenemos un estándar donde ya se trata de nuestro corazón y no solo de nuestras acciones externas. Y al ver este versículo dije, bueno, ¿qué es lo que Jesús hizo realmente? Y me metí a algunos Biblias de estudio o comentarios,
Y los que han estudiado más profundamente dicen, pues no, o sea, realmente Mateo está dividido o tiene 5 discursos principales de Jesucristo. Y entonces dije, bueno, si Mateo 5, 1 hasta el 7, 28, es lo que llamamos el Sermón del Monte, y Jesús habló y enseñó. Cada uno de estos discursos de Jesús empiezan con esta idea de que Jesús llamaba a los discípulos, se sentaba y les enseñaba, y al final del pasaje, como en el 7:28, termina su discurso, su enseñanza con estas palabras, Mateo diciendo, cuando Jesús terminó estas palabras, entonces las multitudes se admiraban de su enseñanza. Y entonces tal vez aquí es la confusión, ¿no? Porque él llamó a sus discípulos, pero algunos de la multitud se han de haber acercado después de un rato, pero realmente Jesús estaba concentrado en sus discípulos. Si nos brincamos ahí unas páginas adelante a Mateo 10, pues vemos el segundo discurso. Otra vez, bueno, el versículo 1 dice, entonces llamando a sus 12 discípulos, Jesús les dio poder sobre los espíritus inmundos para expulsarlos y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Y da la lista de los 12 discípulos y las sigue dando instrucciones a ellos. En el versículo 5 dice, a estos 12 envió Jesús después de instruirlos, diciendo, ¿verdad? Y les da un montón de instrucciones. Versículo 1 del capítulo 11, otra vez nos da esta frase, y sucedió que cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de ahí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Entonces siempre hay un comienzo y un cierre. En el Mateo 13 vemos el tercer discurso. Dice, ese mismo día salió Jesús de la casa y se sentó a la orilla del mar. Y se congregaron junto a él grandes multitudes, por lo que subió a una barca y se sentó, y toda la multitud estaba de pie en la playa. Y les habló muchas cosas en parábolas diciendo, y entonces está la parábola del sembrador. Y aquí es donde tal vez decimos, pues bueno, o sea, ¿no? Sí le hablaba a las multitudes también, no solo a los discípulos. Pero aquí vemos una diferencia bien clara que Jesús hizo en cuanto a sus discípulos y los discípulos. Porque en el versículo 10, después de la parábola del sembrador, dice, acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas en parábolas? Y respondiendo él les dijo, porque a vosotros se os ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no se les ha concedido. Digo, wow, ¿será que soy de la multitud, de esos que nos gusta los eventos, nos gusta llegar a las iglesias a danzar, a cantar, a brincar, a escuchar un sermón? Pero pues todos ellos escucharon a Jesús. Cuando Jesús llegaba a un lugar, se juntaba la gente y querían escuchar de Jesús, querían ver los milagros. En algunos casos vamos a ver que querían ser alimentados, pero aquí Jesús claramente dice a ustedes, a los discípulos, les es concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no se les ha concedido. Entonces a veces vemos gente en la congregación, gente en las iglesias o gente que anda de un evento a otro y buscando las emociones, los encuentros con Dios, pero los vemos una semana después, un mes después, y no vemos diferencia. Pues vemos que las multitudes se guiaban por lo novedoso, por tratar de ver qué hay de nuevo, tratar de ver un milagro, recibir alguna enseñanza interesante, porque tal vez ya se habían cansado de la religión de los judíos, de sus maestros religiosos que hablaban, pero no con la misma autoridad que Jesús. Pero los discípulos permanecían con Jesús. Donde Jesús iba, iban sus discípulos. Las multitudes
pues venía Jesús y se juntaban, se iba Jesús, seguían su vida normal. Unos cuantos trataban de seguir, pero al fin de cuentas cuando Jesús ya los confrontaba, muchos de ellos volvían atrás. En el versículo 53 otra vez termina el tercer discurso. Y sucedió que cuando Jesús terminó estas parábolas, se fue de ahí. Entonces, aunque estaban los discípulos y las multitudes, varias parábolas ahí, vemos que Él le daba la explicación a los discípulos, pero las multitudes se quedaban solo con una enseñanza bonita sin el entendimiento completo. Mateo 18:1, el cuarto mensaje, el cuarto discurso, dice: en aquel momento se acercaron los discípulos a Jesús diciendo: ¿quién entonces es el mayor en el reino de los cielos? Y otra vez Jesús les enseña y les deja muy claro que el que quiere ser el mayor de todos debe ser el servidor, que el que no es como un niño no puede entrar al reino de los cielos. Pero otra vez son revelaciones que les da, o explicaciones que les da a sus discípulos y no a las multitudes. El 19:1 termina este discurso en el que él habla acerca de la oveja perdida, el llamado a la oración, a los discípulos, no a las multitudes. En el 18:19 dice: además os digo que si dos de vosotros se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan aquí en la tierra, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Pero eso le está hablando a los discípulos, no a las multitudes. Tenemos que ser discípulos para que nuestras oraciones también sean contestadas. Pero también ahí en el 18 él está hablando de cómo como discípulos debemos confrontar a aquellos que nos ofenden, que nos hieren. Tenemos que ir uno a uno y que si nos hace caso, pues bien, restauramos la relación. Si no, hay que traer a 2 o 3 testigos, y si no, lo llevamos delante de la congregación. O sea, el trato, el requerimiento que como discípulos nos requiere en relacionarnos unos con otros es mucho más de lo que le pide a las multitudes. O sea, nos pide que tengamos cuentas cortas, que arreglemos las situaciones con aquellos a nuestro alrededor, porque somos seguidores de Jesús. Él perdonó, nosotros debemos perdonar. Y Pedro en este pasaje dice: bueno, Señor, la ley dice que ojo por ojo y diente por diente, pero yo soy espiritual, entonces si yo perdono 7 veces ya cumplí, ¿verdad? Y él dice: no 7 veces, 70 veces 7, o sea, ni lleves la cuenta porque no te vas a acordar. Pero es un requisito un poco más profundo, más una dedicación, un compromiso mucho más alto el de un discípulo que el de la multitud. 19:1 nos dice: y aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, otra vez partió de Galilea y se fue. Entonces él se movía y sus discípulos andaban con él, y las multitudes a veces querían seguirlo, pero muchos se quedaban atrás. Su último discurso, al menos en Mateo, o como Mateo lo escribió, es cuando habla de las cosas del fin, en Mateo 24 y 25. Mateo 24:1 empieza otra vez con la idea. Cuando salió Jesús del templo, o sea, donde estaba la multitud, y se iba, se le acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios. Entonces Jesús empieza a revelar que Él va a morir, que Él va a estar en la cruz, pero que Él va a regresar, va a establecer su reino, que Él va a hablar de todas las cosas, de los fines de los tiempos antes de su segunda venida, que iba a establecer su reino en su segunda venida, no en ese momento como ellos esperaban. Pero en el 26:1 otra vez dice: cuando Jesús terminó todas estas palabras, dijo a sus discípulos. Entonces ya se va a celebrar la Pascua y el Hijo del Hombre va a ser entregado. Y ellos como que no querían entender.
Pero otra vez Jesús reveló cosas que no le reveló a la multitud. A sus discípulos les dijo: todo esto va a pasar, preparen sus corazones, las cosas no son como ustedes esperan, pero eso no deja que yo soy el Hijo de Dios, que yo soy el Salvador, que yo voy a venir a establecer mi reino eterno sobre esta tierra. Entonces, si vemos en el Sermón del Monte, Él habló a los discípulos. En las parábolas, Él habló a la multitud, pero explicó solamente a los discípulos. Los discípulos andaban con Él por todos lados, 3 años y medio vivieron con Jesús. Cuando otros se querían ahí juntar al grupo, Él decía: pues vengan y vean dónde duermo. O sea, yo no tengo casa, yo no tengo un internado, yo no tengo un gran lugar, una mansión. Él andaba de lugar en lugar, y donde le daban posada y donde le daban de comer, ahí estaba Jesús. Más bien nos habla de un grupo de mujeres que eran las que realmente apoyaban económicamente el ministerio de Jesús. Le daban todo lo que necesitaba. Entre ellos aparece, yo no sabía que el nombre de mi hermana era bíblico, pero mi hermana es Susana, y ahí aparece en esa lista de mujeres que sostenían económicamente el ministerio de Jesús. Pero tal vez cuando llega ya Jesucristo al final de su ministerio, antes de entrar a esa parte final de la pasión de Jesús, podemos brincarnos a Juan 6. Vemos que es el pasaje de una de la alimentación de los 5,000, donde Jesús tomó dos peces, 5 panes, y los multiplicó entre 5,000 hombres. O sea, había más mujeres y niños y todo, y con esos de los 5 panes y 2 peces, pues se alimentó una gran multitud, y después quedaron 12 cestas llenas. Y los discípulos dijeron: pues somos 12, una para cada quien. Pero yo creo que Jesús les dijo: no, este niño fue el que me dio 5 panes y 2 peces, para él son las 12 canastas, ¿no? Ahora llévensela a su casa. Pero Jesús aquí puso a los discípulos a trabajar en esta multiplicación. Él les dijo: bueno, si ustedes dicen que ya saben lo que yo enseño y lo que yo digo y lo que yo hago, pues bueno, ustedes tienen compasión de la gente, denles ustedes de comer. Y ellos dijeron: pues no podemos. Entonces, ¿qué tenemos? Jesús hace el milagro, pero pone a trabajar a los discípulos. En el versículo 25, ahí en Juan 6, 25 al 27, otra vez Jesús se dirige a la multitud con una exhortación bastante fuerte, y vemos otra de las diferencias, ¿no?, de la multitud o de la gente. O sea que los discípulos se fueron, Jesús se fue al monte a orar, es el milagro donde camina sobre el agua y llega a ellos. Pero en la mañana se despiertan todos diciendo: bueno, ¿qué pasó con Jesús? Se fue una barca con los discípulos, Jesús tiene que andar por ahí. No lo encontraron, buscaron barcas, se fueron al otro lado. El 25 dice: cuando le hallaron al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, que es maestro, ¿cuándo llegaste acá? Y Jesús, así sin más ni más, les dice, Jesús le respondió y dijo: en verdad os digo, me buscáis no porque hayáis visto señales, sino porque habéis comido de los panes y os habéis saciado. Trabajad no por el alimento que perece, sino por el alimento que permanece para vida eterna, el cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este es a quien el Padre Dios ha marcado con su sello. Entonces es interesante que las multitudes buscaban a Jesús por los beneficios que podían obtener, por los milagros, por la comida, y Jesús se los dijo claramente: ustedes no me buscan porque yo soy el Hijo de Dios o porque me quieren adorar, sino ustedes vienen a mí para ver qué beneficios sacan, qué milagros puedo tener, o cómo se pueden comer de a gratis sin que les cueste nada, y
y ya no tienen que trabajar, ¿verdad? Él les dice, no, trabajen para comer, pero también trabajen para obtener el alimento espiritual. Entonces, ser un discípulo, el llegar a tener estas revelaciones de Jesucristo, es trabajo. Tenemos que esforzarnos por escudriñar la palabra, por sentarnos a los pies de Cristo, pasar tiempo en su presencia para que darle, no solo llegar a orar y pedir, es sentarnos a los pies de Cristo. No hay lugar más alto ni más grande que estar a tus pies, cantábamos hace un rato, ¿no? A María le dijo, tú has escogido la mejor parte. Marta estaba afanada, estaba trabajando y no dijo, está mal lo que tú estás haciendo, esta parte es mejor. Tenemos que servir a Dios, tenemos que hacer el trabajo de la iglesia, pero no podemos hacerlo efectivamente si no pasamos tiempo a los pies de Cristo. Pero los discípulos estuvieron ahí y las multitudes dijeron, no, ustedes me buscan por lo que pueden sacar. Entonces evaluemos nuestro corazón. ¿Soy discípulo que quiero aprender realmente, quiero pasar en la presencia de Dios, o solo estoy buscando los beneficios de sus promesas, cuando realmente todas las promesas, como decía mi papá, las promesas de Dios todas tienen sus cláusulas, ¿no? Requieren algo para que esa promesa se lleve a cabo, y ahora con las redes sociales y que ahí en My Version y no sé cuál puedes sacar el medio versículo y lo publicas, y me causa problema porque publican la mitad de la promesa y no la otra mitad del versículo donde dice, si hacen esto, entonces va a suceder esto. La única promesa que no tiene condiciones, con amor eterno te he amado, por lo tanto te extendí mi misericordia. El amor de Dios no es condicional. Él hizo todo, mandó a Jesucristo para que tengamos esa relación, para que podamos ser sus discípulos, podamos entrar a su presencia, podamos leer la palabra y tener entendimiento, que los secretos del reino de Dios nos sean revelados. Entonces no seamos de la multitud que solo buscaban el beneficio, pero al final, tal vez en las últimas palabras, en las últimas horas de Jesús, Él dejó varias enseñanzas a sus discípulos específicamente, no a las multitudes. Aunque era la fiesta y todo Israel estaba en Jerusalén para celebrar la Pascua, Él buscó recluirse con sus discípulos, pasar las últimas horas con ellos y enseñarles. Juan 14 ya es en estos momentos, y el apóstol Juan es el que más habla de estas últimas horas en el aposento alto y en el huerto de Getsemaní. Juan 14, 21 y 25, al 25. Dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Judas, no el Iscariote, le dijo, Señor, ¿y qué ha pasado que te vas a manifestar a nosotros y no al mundo? Otra vez ellos ya empezaban a entender que ciertas manifestaciones de Dios eran para los discípulos y no para todos. Jesús le respondió y le dijo, si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos con él morada. Pues Dios quiere esa intimidad, no quiere que solo los domingos tengamos relación con él. Él quiere venir y morar en nosotros, tener una comunión constante con él. Pero el amar a Dios es guardar sus mandamientos. Y tal vez hago un paréntesis aquí porque me hicieron la pregunta que surgió en alguna de las células aquí del Calvario: ¿es más fácil amar a Dios o amar al prójimo? ¿No? Y algunos decían, pues la respuesta más fácil es, pues sí, amamos a Dios, todos amamos a Dios. Es más fácil amar a Dios porque es perfecto, ¿no? Él nos ama, Él nos perdonó, Él murió por nosotros.
Pero aquí esta definición de Jesús de amor es guardar sus mandamientos. Y tal vez Jesús resume la ley, resume todos los mandamientos en 2 mandamientos. ¿Ustedes se acuerdan de esos 2 mandamientos? Amar a Dios con todo, ¿verdad? Corazón, alma, todas las áreas de nuestra vida. ¿Y cuál es el segundo? Amar al prójimo como a ti mismo. Y entonces estamos en un dilema. Nosotros decimos que amamos a Dios. Amar a Dios significa obedecer sus mandamientos, así demostramos el amor a través de la obediencia. Pero si decimos podemos amar a Dios sin amar al prójimo, el apóstol Juan en las epístolas nos dice, somos mentirosos. Porque ¿cómo vamos a amar a Dios al que no podemos ver y no amamos al prójimo que sí podemos ver? Ya dijimos como en Mateo 18 Él nos da la pauta de que debemos confrontar las diferencias, llegar al punto de aclarar, de perdonar y de seguir la relación. Entonces, si no amamos al prójimo, entonces no estamos amando a Dios. Entonces sí es más fácil amar al prójimo que amar a Dios. Entonces digo, entonces, ¿qué es eso que decimos que amamos a Dios? Digo, pues realmente lo que se me ocurre es que estamos agradecidos con Dios por todo lo que Él ha hecho por nosotros, pero amar a Dios es diferente, es mucho más profundo. Ahí sí requiere de un esfuerzo y de amar hasta a la suegra. Pero bueno, hoy es el Día del Padre, no vamos a hablar de las suegras, así que cerramos paréntesis, pero ahí estamos entonces entendiendo que el ser discípulo de Jesús es mostrarle nuestro amor a través de la obediencia. Pero también Juan, ahí un capítulo antes, Juan 13, aquí es donde llegan al aposento alto y en el versículo 2 dice, capítulo 13, versículo 2 de Juan, dice, durante la cena, como ya el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, el que lo entregara, Jesús, sabiendo que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos y que de Dios había salido y a Dios volvía, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Entonces es el pasaje donde le lava los pies a los discípulos, pero ahí nos acaba de decir que Judas todavía estaba ahí con ellos. O sea que él pasó con los 12, le lavó los pies a Judas, sabiendo que en unas poquitas horas lo iba a traicionar, lo iba a mandar a la cruz. Cuando él dijo, uno de ustedes me va a traicionar, todos se vieron unos a otros sorprendidos, porque Jesús nunca trató diferente a Judas que a los otros 11, aunque Jesús sabía que lo iba a traicionar. A los mismos discípulos que vivían con Jesús 3 años y medio, al final de los 3 años y medio no podían saber cuál de los 12 era el que Jesús estaba refiriendo. Jesús nunca lo trató diferente. El versículo 12 dice, entonces cuando acabó de lavarle los pies, tomó su manto y sentándose a la mesa otra vez les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y tenéis razón porque lo soy. Pero si yo, el Señor y Maestro, os lavé los pies a vosotros, también debéis lavaros los pies unos a otros. Otra vez les recuerdo, esta es una enseñanza a los discípulos, no a las multitudes. Porque os he dado ejemplo para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. En verdad os digo, un siervo no es mayor que su Señor, ni un enviado es mayor que el que lo envió. Si sabéis esto, seréis felices, ¿sí qué? Si lo practicáis. Pues no solo es sentarnos y escuchar y aprender, pasar por la escalera educativa o como lo llaman ahora, ¿sí? Discipulado es, vamos a ser felices cuando hacemos lo que aprendemos, no solo cuando aprendemos mucho.
Pero Jesús no se queda ahí, sino que en el versículo 35 Él sigue hablando cuando ya pues saca a la luz que es Judas el que lo va a traicionar, y Judas sale. En el versículo 35, o desde el 34, dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, que como yo os he amado, así también os améis los unos a los otros. Entonces, ¿por qué es nuevo este mandamiento? ¿Qué no ya habían enseñado antes de amar a Dios y amar al prójimo? O sea, los 10 mandamientos, los primeros 4 mandamientos son nuestra relación con Dios, los últimos 6 son nuestra relación. Por eso Jesús lo resume en amar a Dios y amar al prójimo. ¿Qué tiene de nuevo este mandamiento? Que Jesús agregó esa frase: amarlos como yo los he amado. ¿Y cómo nos amó Jesús? Es incondicional. Dio su vida por nosotros, cargó nuestro pecado. Pues qué difícil es ser discípulo, ¿no? En un momento a la multitud, cuando Él habla de ser el pan de vida y que deben de comer de mi carne, y pues no entendieron los que no eran los discípulos, y muchos se volvieron atrás, aún de los que tenían el título de discípulos, no de los 12, pero de los 70, o hay varios grupos. Pero ese día, cuando ya vieron que seguir a Jesús realmente significaba compromiso y dar la vida, pues dijeron: no, mejor hasta aquí. Y muchos se volvieron atrás, y les dice a los 12: ¿ustedes también se van a ir? Le dicen: no, solo tú tienes palabras de vida, ¿a quién iremos? Ellos entendieron, ellos sí tenían esa revelación. Pero en el 35 dice: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os tenéis amor los unos a los otros. Entonces, podemos hablar, podemos predicar, podemos evangelizar, podemos venir todos los domingos, pero Jesús no dijo que así van a saber que somos sus discípulos. Van a saber que somos sus discípulos cuando nos amemos los unos a los otros. No cuando lo digamos, no cuando aquí adentro de la iglesia lo hagamos, sino cuando la gente de afuera vea que ese amor está en nosotros. O sea, ¿quiénes van a conocer? Ellos conocerán que nosotros, no. Nosotros vamos a saber quiénes son los discípulos, no. Ellos van a conocer que somos discípulos cuando haya amor unos con otros. Ese es el sello del discípulo. Y entonces sí, o sea, amar al prójimo no es fácil, si lo tenemos que hacer como Cristo lo hizo, de dar la vida. Pero vemos que después de esto los discípulos tomaron en su corazón realmente lo que aprendieron en estos 3 años y medio. Murió Jesucristo, resucitó, se les reveló, les dice que se queden en el aposento alto, llega el Espíritu Santo y boom, hay un nuevo despertar. Nace la iglesia. Hechos 1, 2 y 3 nos cuenta eso, esos milagros de cómo es que la iglesia tiene su fundamento, cómo se fundó, cómo hay arrepentimiento y donde las multitudes empezaron a entender todo lo que había pasado por el Espíritu Santo y se convirtieron, ¿cuántos? 5,000 el primer día, 2,000 al siguiente. Entonces en 2 días la iglesia ya tenía 7,000 miembros. Pero vemos cómo los apóstoles, y ya con esto vamos terminando, en Hechos 4:13, vemos cómo ellos, pues ya los religiosos de su tiempo, no sabían qué hacer con estos discípulos, con esta iglesia que estaba naciendo y creciendo explosivamente. Entonces los tratan de llamar, que dejen de predicar de Jesús, los azotaron y todo eso, y ellos dijeron: no, vamos a obedecer a Dios antes que a los hombres, vamos a seguir predicando porque este es el camino correcto. Pero entonces ya los dejan ir y los religiosos se unen y dicen en el 13:
al ver la confianza de Pedro y de Juan, y dándose cuenta de que eran hombres sin letras y sin preparación, se maravillaban. Y esta última frase es con la que los quiero dejar. Y reconocían que ellos habían estado con Jesús. ¿Qué significa eso? Eran diferentes. Aún los religiosos, que supone que sabían toda la ley, que llevaban todos los rituales a perfección, decían, hay algo diferente en estas personas. Reconocían que habían estado con Jesús. Cuando realmente pasamos tiempo en la presencia de Dios, en la palabra, en la iglesia, congregándonos, alabando juntos, debe haber un cambio en nuestra vida. Si no, vamos quedando en la multitud. Y entonces ese amor de Jesucristo que viene a través de conocer su amor, entonces podemos reflejar su amor. Va a poderse notar en nosotros. ¿Cómo nos ven nuestros vecinos? ¿Cómo nos ven nuestros compañeros de trabajo? ¿Cómo nos ve nuestra familia? ¿Reconocen que hemos andado con Jesús? ¿O simplemente saben que venimos a la iglesia el domingo? ¿O que vamos a los congresos? Hermanos, es un reto, no es fácil. Seguir a Jesús no es solamente recibir salvación y ver cómo Dios me bendice. El ser un verdadero seguidor, un verdadero alumno, un verdadero aprendiz, tal vez es una buena palabra, o sea, un aprendiz no solo toma clases, sino que practica a la hora de estar aprendiendo. Entonces nos separa de la multitud, pero sí requiere mucho más compromiso, que realmente, como dice el pastor Mario, creo, la vida cristiana no es difícil, es imposible sin la ayuda de Dios. Entonces metámonos a su presencia, metámonos, sí, al discipulado, sí, vengamos a la iglesia, pero Jesús nos salvó para que tengamos una relación personal con Él. En lo secreto, en lo profundo, es donde realmente nuestras vidas van a ser transformadas. En esos tiempos donde Jesús separó a los discípulos y les reveló cosas más grandes que a la multitud, ahí es donde ellos empezaron a ser transformados por medio de la renovación de su entendimiento, como dice Romanos 12. Y entonces empiezan a comprobar que lo que Dios quiere para nosotros no es una carga, es una bendición. Y con el tiempo la gente va a empezar a ver, oye, hay algo diferente, yo quiero lo que tú tienes, ese amor, ese compromiso, esa diferencia de vida, y que pueda entonces el mundo, la multitud, darse cuenta que nosotros hemos andado con Jesús. Nos ponemos de pie, hermanos, quisiera terminar con una oración. Y no los voy a pedir que pasen aquí al frente ni nada, sino tomemos unos segundos ahí para pensar y decir como David decía, escudriñame, Señor, y ve qué hay en mí. Saca el pecado oculto, saca el camino de perversidad que pudiera haber en lo profundo de mi corazón. Jesús, hoy quiero comprometerme contigo como tu discípulo, como tu aprendiz, como tu alumno, como tu seguidor. Señor, realmente no es fácil amar a mi prójimo como tú quieres que lo haga. No es fácil obedecer tus mandamientos como tú quieres que los obedezcamos, Señor, pero quiero demostrarte mi amor a través de la obediencia, Señor. Quiero mostrarte mi amor a través de andar en tus caminos, a través de amar a mi prójimo, y que el mundo pueda ver que soy tu discípulo por el amor que fluye en mí. Que el mundo pueda ver, aún los religiosos de nuestro tiempo puedan detectar que nosotros hemos pasado tiempo en tu presencia y hemos sido transformados por tu amor, por tu misericordia, por tu gracia.
Señor, gracias porque no tengo que hacerlo en mi propia fuerza, sino que tú has enviado al Espíritu Santo para llenarme de poder, para ser tu testigo, para ser tu discípulo. Señor, que yo pueda salir de este lugar hoy pensando diferente, ya no viendo al mundo, ya no viéndote a ti como alguien de quien puedo sacar beneficio, sino alguien a quien debo seguir y servir. Y también como de ti aprendimos a través de lo que hiciste en ese aposento, lavando los pies de Judas. Señor, que yo pueda mostrar ese amor incondicional aún a aquellos que me han herido, aún a aquellos que me han traicionado. Señor, que otros no puedan ver que yo tengo problemas con mi hermano o con mi hermana. El trato con otros por el amor que tú has puesto en mí pueda ser igual. Señor, quiero ser tu discípulo. Ayúdame a ser tu discípulo. Tu gracia es suficiente. Tu poder se perfecciona en mi debilidad. Por eso yo me glorío en mis debilidades, para que el nombre de Cristo sea glorificado. Señor, que podamos salir de aquí renovados, transformados, animados, Señor, para caminar junto a ti, contigo, en intimidad contigo. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.